Siéntense, por favor. Hoy la iglesia, antes de comenzar con la lectura del Evangelio, que es una maravilla, se me pasó al principio decirles, hoy la iglesia celebra las basílicas de San Pedro y San Pablo. Miren, ay Dios mío, cómo hay basura en YouTube y en Internet también con predicadores que se creen que lo saben todo y predican cosas muy infundadas. Miren, la única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica, y no solamente lo dice la Biblia en el capítulo 16 de San Mateo, cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y solo a Pedro y lo convierte en el primer papa de la iglesia. Aunque a muchos les duela esto, es la verdad y la historia nos lo dice. La Iglesia Católica comienza en el año 33 en Judea, cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y le entrega y le dice: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Claro que el infierno anda siempre buscando a la iglesia para destruirla. Ese es un gusto de Satanás. Satanás quiere destruir la iglesia católica. ¿Por qué? ¿Por qué todos le tiran a la iglesia católica? ¿Por qué será? ¿Por qué entre ellos no se pican? ¿Por qué todos le tiran a la iglesia católica? ¿Qué será la verdadera? ¿O por qué tanta envidia y tanto odio ante la iglesia? Pues como que es la verdadera y por eso tanto ataque injusto a la iglesia. Miren, les voy a platicar la historia. Una de las cosas que más dicen algunos hermanos separados de nosotros los católicos es que la iglesia católica la fundó Constantino en el siglo III o IV, cosa que es totalmente equivocada. La iglesia católica nació en el año 33 y miren, la palabra católica aparece a partir de una carta del obispo Ignacio de Antioquía, donde dice que aquella iglesia sencilla, simple, que nació en el año 33, era llamada la iglesia católica, no por el nombre católico, sino por lo que significa la palabra católica. Católica quiere decir iglesia universal, iglesia presente en todo el mundo. Y San Ignacio de Antioquía, en esa carta, en el año 90, fíjense, año 90, cuando se termina de escribir el libro del Apocalipsis, Ignacio de Antioquía escribe esta carta donde habla de la iglesia universal, de la iglesia católica que ya existía desde entonces. Escúchenme, los primeros papas de la iglesia, el primero se llamó Pedro, luego se llamó Lino, luego Cleto, y así podemos seguir la lista. Y aquí hay un enredo. Si Constantino hubiera fundado la iglesia, entonces ¿de quién eran papas los papas antes de Constantino? ¿De cuál iglesia? ¿De los protestantes? Ellos nacieron con Lutero hace 400 años. No existían. Entonces eran la iglesia católica. Y la historia lo dice. La historia de los papas. Lo que hizo Constantino fue, convertido por su madre Santa Elena, se dedica a construir cosas que agraden a Dios, y también Constantino se bautiza como católico, y lo único que hace este hombre es darle la autorización para que la iglesia católica sea la religión oficial del Imperio Romano. Pero la iglesia ya existía, ya tenía papas, ya había obispos, ya había sacerdotes, ya se celebraba la misa y todo lo que nosotros celebramos mucho antes del siglo III. Si ustedes, los que dicen que la iglesia la fundó Constantino, están muy equivocados. Hay que estudiar poquita historia, hay que estudiar poquito más profundamente la Biblia con respeto, y hay que tener un poco de respeto a la historia, a lo que la historia nos dice. Porque si a esas vamos, ustedes, los que tanto vociferan que son la iglesia de Cristo, la verdad es que no lo son, porque si yo me pongo a ver sus fundadores, son simples mortales, hombres o mujeres por ahí que dicen que vieron a Dios y hace 300 años, hace 200 años, hace 100 años. ¿Cómo Dios va a fundar una iglesia hace 200 años o hace 300 cuando existe la iglesia católica desde el año 33? Dios no se equivoca y Dios no está haciendo jueguitos ni iglesitas cada ratito. La única iglesia verdadera, aunque a algunos les duele y les arde lo que les digo y me van a echar malo y me van a echar hasta por debajo de la lengua, es la iglesia católica. Prueba de ello también son las basílicas. Hoy Basílica de San Pedro, antes de que existiera esta basílica, que fue reconstruida por el Papa Julio II en el siglo XVI,
existió otra basílica, la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Pero también existió la Basílica de San Pablo, extramuros, donde fue degollado San Pablo. Pero otro día les voy a hablar de eso. Nomás les quería decir que estas basílicas, las dos, tienen más de 1700 años de construidas. 4 basílicas son las basílicas mayores de Roma, que son San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pablo extramuros y San Pedro en el Vaticano. Son las 4 grandes basílicas que existen en Roma, las iglesias más grandes de toda la Iglesia Católica y las más importantes, por la historicidad y por la historia de lo que allí sucedió.